y grabar. Bien. Bueno, el tema de hoy es un tema que en Pacua atraviesa las distintas maestrías, ya sea Tai Chi, yoga, artes marciales, vías de energía, masaje, incluso Reiki. Lo atraviesa porque es algo que, cuyo aprendizaje va a tener que ver tanto con la práctica como con el conocimiento de la dinámica energética en el cuerpo, ¿sí? El conocimiento de la coordinación de este sistema complejo bioenergético que tiene el cuerpo. Y lo que vamos a hablar es precisamente de los 5 elementos o 5 movimientos, ¿sí? Son un estudio que no es el más complejo, pero que tiene su grado de complejidad y tiene su grado de profundización y muchas veces nos lleva tiempo entender bien cómo funciona y cómo interrelaciona, ¿sí? Perdón. Sin ir más lejos, en medicina china, cuando nosotros vamos a trabajar una patología, cuando vamos a trabajar un síndrome, para agrupar la patología dentro de lo sindrómico, tenemos que tener un buen entendimiento de los cinco elementos, ¿sí? Para poder inferir dónde está localizada o qué unidades energéticas afecta la patología, ¿sí? Podemos hacer un análisis que me vuelque o que me indique que la patología es una patología yin o yang, ¿sí? O una patología externa de característica yang, o una patología externa de característica yin, o interna, pero también el terreno donde está ubicada la patología me va a dar a mí un entendimiento real o más profundo sobre cómo tratarla, ¿sí? Entonces vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo, que en este caso vamos a llegar hasta el 5, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con los 5 elementos. O 5 movimientos. Nosotros vamos a escribir lo que son los números, ¿sí? Vamos a empezar por el 0, ¿sí? Y le vamos a ir vamos a ir generando un análisis en función a los números, ¿sí? Al estudio de los números. Entonces el 0 es un número muy particular, ¿sí? Porque no representa nada. Pero en realidad no es que no representa nada, es que al contrario, representa la nada. No tiene ausencia de representación, el 0 es muy representativo y es más, en lo que son los números romanos, por ejemplo, un gran limitante que encontraron es que no tenían el 0. Fue, si no me equivoco, un descubrimiento árabe, el 0 en lo que es el diagrama de los números. ¿Y el 0 qué representa? ¿Sí? Al representar la nada, es difícil poner en representación la nada. Cualquiera que leyó el Tao Te Ching sabe que las primeras líneas describen el Tao como el Tao que puede ser definido no es Tao. El Tao que puede ser dibujado o escrito, descripto o ejemplificado no es Tao. El 0
viene a representar el Tao. El Tao es también denominado el cuadrado sin ángulo o el círculo con ángulo. El Tao es lo incomprensible. Es como que yo te pregunte, Manuel, vos tenés un celular ahí, ¿no es cierto? Tu celular. Bueno, yo te pregunto, ¿qué marca es tu celular? Y me va a poder decir, ¿no es cierto? ¿Qué marca es? Bueno, no sé, pero lo puedo leer, sí. Está bien, no lo tenés Motorola. muy presente. Motorola. Listo, ahí Para está. ver. Ya no hay incomprensible en eso. ¿Lo entendiste? ¿Lo leíste? Motorola. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el número de documento de la persona que ensambló tu celular? 37. No, 34. No lo ni sabemos. idea. ¿Está? Te pregunto, el Tao refiere a lo incomprensible porque es ese estado en el que en el que la mente encuentra un límite. Y eso es realmente muy interesante. Es más, la física cuántica se basa en lo incomprensible. Dice, es la física de lo que no sabemos. Cómo funciona justamente una de las máximas de la física cuántica y es, yo sobre aquello que no comprendo, sobre aquello donde hay vacío, puedo crear una realidad, más donde ya tengo conocimiento es más difícil porque ya hay una estructura formada. Entonces el cero o el Tao es justamente ese espacio donde no hay mente. Eso. Y así podemos quedarnos hablando rato, que no lo vamos a poder hacer hoy, porque nos vamos a enfocar en otro lado, pero el cero es la parte, es una piedra angular en las prácticas orientales, ¿sí? Que buscaban justamente el vacío, el estado de no mente, ¿sí? El controlar la mente. Incluso el hinduismo, que tendía más hacia lo espiritual, tenía su nivel de perfeccionamiento o de ajuste y de mejora a nivel mental. Los yamas y niyamas en el yoga son un ejemplo de esto. Y los orientales, la línea china, taoísta, era más de desarrollo de la materia, aparte de lo interno y energético. Pero bueno, todos generaban un desarrollo y un entendimiento digamos, de este plano, ¿sí? El hinduismo tendía más hacia lo espiritual que la línea china, ¿sí? Que era más de la tierra, más cuadrado. Fíjense, el octógono, ¿sí? El pakua es una figura octogonal que está compuesta por dos cuadrados superpuestos, ¿sí? Esa doble cuadrangulación, ¿sí? Eh, habla más de la Tierra, es más de la Tierra que, por ejemplo, la doble triangulación o la estrella de 6 puntas, que trabaja más hacia lo espiritual, ¿sí? Hacia las tres figuras, ¿sí? De cielo y de tierra en un estado ascendente. La doble cuadrangulación trabaja más desde la Tierra, tiene una mecánica más evolutiva desde lo de la Tierra. En fin, el Tao es el vacío, el cero. De ahí pasamos al uno. Y el uno refiere al todo, ¿sí? A la unidad, ¿sí? Refiere a ese
Mirá, hay una diferenciación entre lo que es el Dios de los cristianos, por ejemplo, con el Dios, con la imagen o la idea o el arquetipo del Dios desde el oriental, que plantea un Dios como un todo. Si bien el cristianismo habla de la omnipresencia y demás, que refiere un poco a eso, la idea del Dios oriental era como una energía que lo abarcaba todo. Cuando hablamos del chi, o cuando hablamos de energía, podemos referirnos a lo mismo. Incluso en yoga, que se le llama prana, ¿sí? Se habla de una energía que todo lo abarca, ¿sí? Cuando estamos haciendo el curso de Qigong, por ejemplo, que vendría a ser el Reiki que practicamos nosotros, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué es energía? Defina energía. Y hablamos de diferentes significados que se le da a la palabra energía, pero esencialmente hablamos de eso que compone todo. Es más, la física atómica describe el átomo de cada cosa que compone la materia, se lo estudia el átomo, se lo analiza y vemos que adentro del átomo tenemos un protón, neutrón en el núcleo y electrones que orbitan. Y cada uno representa cargas, carga positiva, carga negativa y neutra. Entonces, la unidad, el uno, representa el todo, ¿sí? De ese todo surge la primer dicotomía, la primer dilución de la energía y de la materia, que es, ¿cuál es? A partir de ese todo, ¿cuál es la primer dicotomía? ¿Quién me puede decir esto? Lo positivo y negativo. Exactamente. El yin y el yang, lo positivo, lo negativo, las dos cargas opuestas complementarias. ¿Sí? La opuesta complementariedad. Ese todo está compuesto justamente de estos dos polos que definen un todo, pero siguen formando parte de ese todo. Tu mano, por ejemplo, va a tener la palma y el dorso, ¿sí? Pero siguen siendo manos. Las dos energías opuestas, ¿sí? Son energías que componen un todo. Y en ese todo, el fluir de esa misma energía en dos polos, ¿sí? Se va... la dinámica de ese yin y yang van articulando, van cambiando, ¿sí? Se entremezclan. Nosotros tenemos el día y la noche, ¿sí? Y un momento de actividad y un momento de reposo, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a estudiar el yin y el yang, ¿sí? Empieza a observar, bueno, yin empieza a agrupar esas dos características opuestas y las empieza a interpretar y a entender. Entonces vemos que de día hay claridad, yang, y de noche hay oscuridad. ¿Sí? Sí, Una pregunta ya respecto a eso. dime. ¿El 2 se puede considerar también como movimiento o eso ya es después? Ese es después, pero Ajá. está bien la pregunta. Mirá, vos podés definir el movimiento como yang y la quietud como yin, ¿no es cierto? O sea, son opuestos. Entonces,
Si a la mañana arrancás, está frío, ¿sí? Estamos todavía en invierno, está frío, te levantaste de una noche movida en la que te fuiste, viste, de parranda con los amigos y le metiste al baile y volviste un poco tarde y al cuerpo le metiste, viste, un par de copitas de algún daiquiri, algún fernet. Entonces el organismo estuvo laburando durante la noche. Y de pronto te manda el mensaje el maestro Asaf y te dice, nos vemos en clase. Y entras a clase. Pero no va a estar muy yang que digamos. Ya lo hemos consumido a la noche, ya el cuerpo, el hígado estuvo laburando para recomponer esa cuestión y hace frío. Y entonces tu cuerpo no va a estar yang, no va a estar movimiento. Entonces vas a estar en un estado aletargado, vas a estar así como quieto, como yin. ¿Está? Entonces, Y, sí. en cuanto al movimiento de Yin Yang, o sea, del intercambio, Y en cuanto al movimiento de yin yang, ¿eso es tercero o segundo? mira, vos tenés, ahí O sea, no te me adelantes, hombre. Vos estamos en el tenés, tercero. Bien, bien. vos tenés el yin y el yang, ¿sí? Lo podemos definir como dentro de cada uno las distintas características que queramos encontrar. Por ejemplo, yo dije el día yang y la noche yin, ¿sí? O el frío yin y el calor yang, que dentro de lo que es la parte de estudio, frío y calor son aspectos que vamos a tener muy en cuenta. O sea, ves en el paciente, por ejemplo, el frío y el calor. Son manifiestos y son manifestaciones clínicas muy claras y muy usadas. También movimiento y quietud, pero bueno, frío y calor. Entonces, yo tengo frío, yin, y tengo calor, yang, en el clima, por ejemplo. Claro, de ¿Qué me trigo, va a digamos. producir frío acá y calor acá? Que yo vaya Acá, uno. exactamente, que vaya uno hacia el otro. Y ahí es donde se produce Tercer, claro. la tercer clase, el número 3, esos cielo, hombre y tierra, que es frío, calor, dinámica, ¿sí? Claro. Dinamismo, que entra, bueno, ya lo vamos a estudiar ya cuando lleguemos a los movimientos, a los 5 movimientos. Está bien, ¿Qué esa era mi es? duda. No sabía si era en el 2 o en el 3 el movimiento. Es en el 3, pero también lo vemos en el 5. Si vos lo querés estudiar como Ah, movimiento y quietud, va a ser, movimiento de mutación. Claro. claro, o sea, si vos querés estudiar al movimiento, lo podemos tomar como yang, ¿no es cierto? Movimiento. Claro, De hecho que como lo es. actividad. Claro. Sí, pero después más adelante, hilando un poquito más fino, vamos a ver movimiento, perdón, frío-calor, y entre los dos, dinamismo. El Y dinamismo. esa dinámica después la vamos a entender como viento. ¿Tá? Claro. Y después tenemos el viento frío y el viento caliente. Y el Claro. viento frío que genera humedad y el viento caliente que genera sequedad. Y ahí ya tenemos los 5. Pero no te me adelantes, hombre, que todavía nos quedan minutos de clase. Bien. Va, Sí, esa era entonces, mi duda más que nada, si era el 2 o el 3 el movimiento. Claro. sí, y claro, bueno, ya sabemos En el entonces, sentido de principios, digamos. quedó De claro principio. que podemos analizarlo como yang Claro. Sí, y lo después podemos analizar como yin. Como así también, una característica que vamos a ver más adelante, el agua
El elemento agua lo podemos analizar como agua, ¿no es cierto? Pero a su vez, el agua, ¿qué característica tiene? Si yo pongo agua acá, ¿qué hace el agua? ¿A dónde va? Si yo suelto agua acá, ¿para dónde se va? Ah, Abajo. Para abajo. El agua tiene, su naturaleza es el descenso. Y eso es yin. En este caso es un claro, sí, elemento que tiende a ir hacia abajo, ¿sí? De descenso. claro. El fuego, en cambio, tiende a ascender. Y eso es yang, calor, ¿ya? El frío contrae. Entonces yo los puedo agrupar dentro de yin y yang a cada uno, pero a su vez me va a servir entender bien cómo es que se manifiestan y cómo funcionan esto que se llaman 5 movimientos. Que ya lo vamos a ver. Entonces, yin y yang, y de ahí, en esa dicotomía de energías, cuando nosotros hablamos de yin y de yang, importante saber, vos, Eduardo, ¿cómo te identificas? ¿Yin o yang? Creería que Yin, Yin. una cuestión de que tengo muchas cosas internas. Ajá. Ya. No estoy hablando de no binario ni de que se cambien el DNI, ¿no? No, yo tampoco. Vale. Entonces, Yin porque tengo muchas cosas internas. Y vos, Emanuel, ¿cómo te definís vos? Un yin muy yang. Un yin muy yang, ahí ya me mareaste. ¿Cómo es el yin muy Mucha yang? actividad interna. Mucha actividad interna. Bien. Claro, Primero que no hay forma de que yo sea ni yin ni yang. Cada vez que referimos al yin o al yang, van a ser valores relativos, no absolutos. El hombre no es yang y la mujer no es yin. El hombre es yang en relación a la mujer y la mujer es yin en relación al hombre. El día es yang en relación a la noche y la noche es yang en relación al día. No sé si se llega a entender cómo es que Sí, siempre que el concepto analizamos... cambia. Sí. Sí, dile. El concepto cambia relativamente a desde dónde se lo observe. Y eso es lo que a vos te va a dar comprensión de las cosas. Fíjate, mira, esto yo lo aprendí y se lo enseño siempre a mis instructores y a mis maestros. El juzgar, el condenar, siempre está de la mano de una opinión tajante sobre las cosas. ¿Sí? No vamos a entrar tanto en una cuestión moral, pero a veces pasa que viene un alumno y bueno, te cuenta alguna cuestión, ¿viste? Alguna cuestión íntima y nada. Entonces, lo que nunca puedo hacer es, ¿viste? Dejar que eso que me comentó me afecte y yo manifestarle que me afectó. Porque ahí automáticamente y ya lo estoy bloqueando. Ya le estoy generando a él una molestia con respecto a esa condición. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, tratar de comprender el hecho, tratar de comprender cómo
o cuál es su situación y trabajar en función a eso. Entonces, el yin y el yang siempre me van a permitir entender cómo está esa otra persona. Entonces yo les dije, ¿cómo se definen ustedes, yin o yang? Y los dos me dijeron, bueno, yo estoy así. En tu caso, Eduardo, es un yin y yang relativo al momento presente, ¿sí? No quiere decir que vos vayas a ser una persona yin, sino que hay ciertos aspectos yin que están afectando, y por lo que entiendo, están afectando una pequeña parte tuya que es el shen, porque son cosas internas, procesos internos que tienen que ver con el mental, con el emocional, ¿sí? Ahora, si estás, por ejemplo, con una falta de fuerza, falta de energía, atonía, ¿viste? Estás sin poder moverte, o estás con procesos de digestión lenta, y bueno, puede haber, ¿viste? Un estado yin de no movimiento, de no metabolización, por ejemplo, o un proceso, ¿viste? De no circulación del... Hay un proceso yin. Y en cambio, si estás con ansiedad, estás con hiperactivo, y bueno, estás en un proceso yang. Después se irá hilando fino. ¿Tá? Pero siempre, y tengan en cuenta eso, siempre el yin y el yang son relativos, ¿sí? Son valores relativos que nos permiten entender dónde está ubicado, dónde o cómo se encuentra el alumno o el paciente. Y de ahí del 2 surge esta pasamos al 3, ¿sí? ¿Qué es este 3? ¿Sí? El 3 es el yin y el yang, que son opuestos, y el 3 es la interrelacionante, ¿sí? De ahí surge el tai chi. Vos tenés el yin y el yang, y esa neutralizante es el símbolo del yin y el yang con el puntito negro en el blanco y el puntito blanco en el negro. A eso se le llama tai chi. ¿Sí? Entonces, ahí ya me está avisando que enseguida se nos corta, volvemos a entrar. Entonces, el neutralizante, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente interactuar dentro del opuesto, ¿sí? Nosotros no estamos, viste, vos Eduardo me dijiste, bueno, estoy con procesos y estoy yin. No estamos todo el tiempo yin, o no estamos completamente yin. No hay, no existe un absoluto. Y tengo yin acá, y tengo yang y yang. Hay una preponderancia de yin, pero hay también una presencia del opuesto. Entonces, cuando hablamos de 2, son los dos opuestos. Cuando hablamos de 3, son cielo, yang, tierra, yin, y hombre, que es la interrelacionante. Entonces es muy importante, cuando nosotros vamos a hacer un análisis, volcarnos también y hacer un entendimiento de cielo, hombre y tierra. Por ejemplo, las capas, ¿sí? Veo si es una capa superficial, una capa profunda o una capa intermedia. Por ejemplo, veo si es la parte superior del cuerpo, la parte inferior o la parte media. En el bloque de movimientos, 24 movimientos terapéuticos, tenemos 8 cielo, 8 hombre y 8 tierra. En los sistemas, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es cardiorrespiratorio, sistema digestivo y sistema genitourinario y excretor. Los 3 interactúan, los 3 forman parte del funcionamiento
del sistema general del cuerpo, los tres forman parte de un proceso digestivo o un proceso de nutrición, digestión y evacuación. Sí, los tres se componen. Pero ahora yo, haciendo un estudio un poco más profundo, puedo diferenciar si la patología está en la región cielo, hombre o tierra. Si yo quiero trabajar en mi clase la zona de intestinos, por ejemplo, y me centro en movimientos que afecten, que actúen sobre la parte de intestino. Ese es mi estudio en un poco más de profundidad. Entonces veo, bueno, a ver, el alumno está Jin, ¿sí? Vino Jin, vino aletargado, o viene y me dice, por ejemplo, que no está evacuando bien. Hay un montón de preguntas que le puedo hacer para sacar un diagnóstico preciso. Pero bueno, me dice, mira, no estoy yendo de vientre, me cuenta un par de características que me hacen, que me llevan a pensar que está con una condición Yin y del TR inferior, del triple recalentador inferior, y bueno, lo hago hacer movimientos de parte tierra, ¿sí? Movimientos que estimulen la zona baja. Entonces le pongo yang, le pongo calor, le pongo movilización en la parte baja. ¿Está? Y ese es el 3. Cielo, hombre y tierra. Hemos pasado del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 5. ¿Y qué es el 5? El 4 no. El 4 sí, el 4 sí existe y sí está estudiado, pero pasamos del 3 al 5. ¿Qué es? El ciclo de mutaciones Como el ciclo de mutación. de los elementos. Los 5 elementos. Bien. ¿Alguien conoce o escuchó hablar sobre la espiral o la secuencia de Fibonacci? Sí, yo muy poco. Sí, la Bueno, imagen. la imagen, ¿no? Sí. Es el estudio que hizo en función a una secuencia. Una secuencia describe un patrón, ¿sí? Una secuencia está ordenada de acuerdo a un patrón. O sea, yo te puedo decir, bueno, de 2 en 2 y voy 2, 4, 6, 8, 10. Ordenar los números de 1 en 1. 1, 2, 3. De 5 en 5. 5, 0, 5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera. El patrón o la secuencia de Fibonacci describe lo siguiente. Se parte del 0 y el número siguiente es la suma entre ese número y el anterior. 0 es el inicio, de ahí del 0 le sigue el 1. 1 más 0, 1. ¿Sí? De ahí voy a la suma del 1 más el 1, ¿sí? Que es con el número con el que arranqué. Paso del 1 al 2. De ahí sumo ese número más el anterior, 2 más 1, 3. Sumo ese número más el anterior, 3 más 2, 5. De ahí sumo ese número más el anterior, 5 más 3, 8. Y ahí va 13, bueno, va describiendo la secuencia de acuerdo a la sumatoria del número más su anterior. Esa secuencia se encuentra en la naturaleza, es más, hay unos videitos muy interesantes en las redes. Es una secuencia que increíblemente define ese patrón a nivel, en la biología
vegetal y en la biología animal. Es increíble. Y te muestran, bueno, la espiral de una caracola, te muestran, por ejemplo, se pusieron a estudiar la distribución de las semillitas dentro de una hoja de girasol, de una flor de girasol. Y ven cómo existe este patrón. Y bueno, y lo mismo y hay distintos elementos en la naturaleza que marcan esta secuencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo estudiamos, en este caso, vamos del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 8. No quiere decir que no existen los otros números. De hecho, que tienen el 4, habla de la materia, de los 4 elementos, los 4 pilares del mundo material y demás. Bueno, no vamos a profundizar tanto en esa parte, nos vamos directo a lo que es 5 elementos. Entonces ahí salgo y vuelvo a entrar, ¿va? Así no se nos corta en medio. Entramos con el mismo link.